Feliz día, hoy reunidos para compartir la palabra de este día, y también hoy la iglesia celebra la fiesta de San Juan Bosco, fundador de los salesianos, este sacerdote que entregó su vida trabajando por los jóvenes. Vamos a compartir la palabra de este día. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaba con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero David le remordió la conciencia por haber mandado a hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdóname la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, te mando decir esto. Te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefiere? 3 años de hambre en su territorio, 3 meses de huir perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me lo has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y tú no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría, ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús le dijo: todos honran a un profeta, menos lo de su tierra, sus parientes y lo de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos,
y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en estas palabras del Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice que Jesús fue a su tierra, en Nazaret, donde se había criado, en compañía de sus discípulos, y fue el sábado a su pueblo a enseñar en la sinagoga, y la multitud que estaba presente lo escuchaba con asombro porque lo conocía, sabía quién era Jesús. Muchos de ellos conocía quién fue su papá, quién era su mamá, conocía a su familia y conocía todo ese medio ambiente de Jesús. Y ellos lo habían conocido como el hijo del carpintero, y por eso ellos se decían entre sí: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría? Porque nunca lo vieron estudiar, nunca lo vieron preparándose. Y por eso la admiración de esa gente: ¿de dónde le viene o de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y también ese poder para hacer milagros? Por lo tanto, ellos reconocían a Jesús y reconocía de que tenía una sabiduría, reconocía que tenía un poder para hacer milagros, pero ¿qué pasó? Ellos se cerraron a Jesús y se cerraron porque decía: nosotros lo conocemos, y como ellos estaban seguros que lo conocían, pues se cerraron a abrirle las puertas del corazón a Jesús. Y Jesús quedó totalmente extrañado viendo la incredulidad de aquella gente, porque si ellos veían que Jesús hablaba con sabiduría, si ellos veían que Jesús tenía poder de hacer milagros, ¿por qué le pusieron tanto peros a Jesús? ¿Por qué le pusieron tanto peros? Y los peros que le ponía es que conocemos a su mamá, a su papá, conocemos a su familia. En aquel entonces no había una palabra para llamar primos hermanos, y todos los que venían de un mismo abuelo se decían hermanos, hermanas, y por eso dicen en el Evangelio: si aquí viven sus hermanos, sus hermanas, en otra palabra serían: aquí viven sus primos, sus primas, sus tíos, su familia. Por lo tanto, a ese hombre lo conocemos, y si lo conocemos, pues no le quisieron abrir el corazón a Jesús. Y vuelvo y repito, ellos reconocieron la sabiduría de Jesús, ellos reconocieron el poder de hacer milagros, pero no le abrieron el corazón. Y así nos pasa a nosotros también, como le pasó a los habitantes de Nazaret. Reconocemos que hay un Dios, sabemos que hay un Dios, pero no le abrimos la puerta a nuestro Dios. Y eso nos puede estar pasando a nosotros, y por eso muchos de nosotros sabemos que hay un Dios, que existe un Dios, pero estamos viviendo como si Dios no existiera, y por eso hacemos muchas cosas muy lejos de lo que le agrada a Dios. Aunque digamos que somos creyentes, aunque digamos yo creo en Dios, pero vivo mi vida como si Dios no existiera, aunque diga que creo en Dios. Y eso nos pasa cuando nosotros no queremos captar la grandeza de Dios, cuando nosotros no queremos captar lo que Dios es para la humanidad y para cada uno de nosotros, cuando nosotros no queremos captar que Dios nos trajo a nosotros un mensaje, una enseñanza, para que ustedes y yo estemos siempre en ese camino. No queremos captar porque Jesús nos vino a traer una manera de vivir, una manera de compartir, una manera de cómo comunicarnos con Dios, una manera de cómo comunicarnos con nuestro prójimo, una manera de cómo vivir con nuestros hermanos, una manera de cómo estar en esta vida para edificar un mundo mejor. Eso vino a traer Jesús, y muchos de nosotros pues reconocemos y creemos en Jesús, creemos en la Santísima Trinidad, creemos en ese Dios único y verdadero, creemos, pero todavía no le estamos abriendo el corazón.
todavía no estamos viviendo a las enseñanzas de este Dios por el cual ustedes y yo estamos diciendo, creo en Dios. Pues así le pasó al pueblo de Nazaret. El pueblo de Nazaret creía en Jesús, veía a Jesús, reconocía la sabiduría de Jesús, reconocían el poder de hacer milagros de Jesús, pero no le abrieron la puerta a Jesús. No le abrieron la puerta a Jesús. Y por eso esas palabras de Jesús, que se quedó totalmente extrañado de la incredulidad de aquella gente. ¿Por qué? Porque se veía la sabiduría, se veía el poder de hacer milagros. ¿Por qué no le abrieron la puerta del corazón? Pues también hoy día el Señor nos mirará a nosotros y por nuestras actitudes el Señor mirará nuestra incredulidad y se va a extrañar. ¿Por qué? Porque si decimos creo en Dios y amo a Dios, ¿por qué no le abro la puerta a Dios? Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.